actividad de aprendizaje, el Museo de mis sueños. Con esta actividad de aprendizaje vamos a dar inicio a nuestro tercer corte. Para eso nos vamos a ubicar en el icono correspondiente y allí, primero que todo, vamos a validar que ya nos encontremos haciendo parte de un grupo de trabajo, ya que esta actividad es una actividad de modalidad colaborativa. En ese sentido, vamos a ingresar a la actividad número 7, el Museo de mis sueños, y vamos a validar la descripción e indicaciones que nos va a dar la actividad para poder desarrollarla correctamente. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Bueno, inicialmente lo que se desea es generar una relación de acercamiento entre el estudiante y el Museo de Arte Contemporáneo, teniendo al MAC como una entidad adscrita a Uniminuto y una entidad que pertenece a la obra Minuto de Dios. Previamente pudimos asistir a una videoconferencia temática donde nos explicaban o nos hacían acercarnos un poco a ese contexto de la época en el cual el padre Rafael García Herreros, fundador de la obra Minuto de Dios, pensaba en por qué era importante tener un museo como parte del territorio del Minuto de Dios. Y esto nace precisamente de una problemática que él visualizó en ese momento, y es que si tenemos derecho a la educación, a la salud, tenemos derecho a la religión, tenemos derecho a las comunicaciones, también tenemos ese derecho de acceder fácilmente al arte y a la cultura. Es allí donde él piensa que es necesario tener un museo, pero no un museo cualquiera, sino un museo con una característica especial, y es que fuera un museo contemporáneo, que todo el tiempo estuviera vigente. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que vamos a hacer es que de manera colaborativa podamos crear una nube de ideas que nos permita encontrar una problemática en común con mi equipo de trabajo que pueda dar como solución la creación de un museo precisamente con ese enfoque de la problemática que hemos escogido. Para eso entonces lo que vamos a hacer es primero validar los diferentes recursos que tenemos allí dispuestos. Vamos a revisar un poco sobre la historia del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, un rap en donde nos motivan un poco a ser parte del MAC. También nos vamos a aventurar a hacer un recorrido virtual en un espacio en donde vamos a tener diferentes museos, precisamente para tener en cuenta que cualquier problemática que ustedes decidan tener como centro de esta actividad se puede desarrollar. Pensar, por ejemplo, en el Museo de la Moneda, en el Museo del Oro, en el Museo del Vidrio. Cualquier problemática que ustedes puedan evidenciar se puede convertir en un museo. Y finalmente entonces vamos a leer un texto donde Tatiana Quevedo, precisamente la coordinadora de educación del Museo de Arte Contemporáneo, nos hace todo un contexto de esas transformaciones sociales en los museos y por qué esto es importante. Ya teniendo en cuenta entonces cada uno de estos recursos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, seleccionamos nuestra problemática social, identificamos qué es lo que tenemos en común entre los compañeros del equipo, cuál podría ser ese contexto inmediato, real y cercano que nos va a llevar a nosotros como equipo a determinar el ideal de un museo. Posteriormente, entonces, vamos a dar paso a ese diseño, esa planeación, el por qué ese museo es el resultado de una problemática social, y para esto entonces vamos a seguir la plantilla que está diseñada precisamente para guiarnos con algunos planteamientos, algunas preguntas que nos van a permitir dar más claridad frente a eso. ¿En qué consiste entonces esa plantilla? Bueno, la vamos a descargar de aquí, y lo que vamos a hacer entonces es, cuando la vamos a abrir, vamos a desarrollar cada una de estas preguntas. ¿Cómo presento una propuesta para solucionar una problemática en contexto?
¿Qué es lo que debo tener en cuenta para crear ese museo de mis sueños? De allí entonces vamos a tener diferentes imágenes que nos permiten precisamente establecer que hay diferentes tipos de museos y que esos museos están dirigidos precisamente a una temática en particular, a una exposición en particular. ¿Listo? Entonces vamos entonces a resolver nuestra plantilla. Aquí vamos a definir entonces el concepto de museo a partir de la problemática social. Posteriormente entonces vamos a definir entonces la comunidad que se va a ver beneficiada. Pensemos en el caso del padre Rafael García Herreros. Él pensaba en qué comunidad. En el Minuto de Dios, por supuesto, pero resulta que el Museo de Arte Contemporáneo beneficia a todo el contexto bogotano y a nivel Colombia y Latinoamérica. Recordemos entonces que nos decía Tatiana que fue el segundo museo de arte contemporáneo creado a nivel Latinoamérica en la época. Ahora, vamos a ver entonces qué tipo de colecciones queremos presentar en nuestras exposiciones del museo. Entonces pueden ser sonidos, pueden ser objetos, pueden ser esculturas. Bueno, esto depende también un poco de ese ideal de museo que cada uno de los grupos tenga. Posteriormente, entonces, ¿cómo sería la arquitectura? Estructuralmente, ¿cómo debería ser ese museo? Que tenga una estructura diferente como la del Mac. De pronto, revisando los recursos, nos damos cuenta que el Mac tiene una estructura en forma de caracol y que eso para la época era realmente diferente. Pensemos entonces en eso. ¿Cómo queremos que sea la arquitectura, la estructura física de nuestro museo? Bueno, ¿cómo? Este punto es importante. ¿Cómo nuestro museo va a aportar en la educación? ¿Cómo va a contribuir a mitigar esa problemática social que ustedes han escogido? Y bueno, aquí entonces lo que vamos a expresar entonces es cuál sería ese equipo de trabajo que van a estar dentro de ese museo. Recordemos que en el museo no solamente están las personas que hacen la exposición, sino también hay guías, también tenemos intérpretes, también tenemos el curador, que realmente es lo que ustedes van a realizar en este momento, ser los curadores de su museo. ¿Qué tipo de temas van a exponerse? ¿En dónde debería estar ubicado? ¿En qué territorio particularmente? Y bueno, ya nos vamos a la conclusión. Fíjense entonces que este documento, esta plantilla les va a permitir a ustedes ir el paso a paso y así poder construir esa idea del museo de sus sueños. Posteriormente, cuando ya tenemos diligenciada esta plantilla, vamos a crear una infografía en donde se va a representar gráficamente ese museo. Y así ustedes pueden socializar, pueden tener claro de manera gráfica cómo podría ser ese museo en una infografía. ¿Listo? Recuerden entonces que la infografía la pueden desarrollar en la herramienta que mejor suelan utilizar, con la cual tengan mejores habilidades como equipo de trabajo, pero no pierdan de foco que el museo siempre debe estar relacionado con una problemática social, así como lo pensó el padre Rafael García Herreros en su momento. ¿Listo? Todos los documentos, ya sea la plantilla, ya sea la infografía, deben incluir los nombres completos y ID de génesis de todos los integrantes del grupo de trabajo. Para esta actividad es necesario pertenecer a un grupo de trabajo, de lo contrario la plataforma no les va a permitir vincular el documento en la actividad. Finalmente, entonces, tener en cuenta la rúbrica de evaluación, cada uno de los criterios que se van a tener en cuenta para la calificación, la fecha en la que hace apertura la actividad y la fecha en la cual se cierra la disponibilidad de entrega. La fecha máxima viene siendo el 26 de julio. Es importante que tengan en cuenta que solamente integrante del equipo va a hacer la vinculación, inmediatamente se va a ver reflejada esa entrega en el aula virtual.
Bien, entonces teniendo en cuenta pues estas orientaciones adicionales, vamos a dar paso al desarrollo de nuestra actividad. Quienes falten por pertenecer o incluirse en un grupo de trabajo, es importante que vayan al icono del tercer corte. Allí en el espacio del recurso de conformación de grupos de trabajo, ustedes pueden ver cuáles son los grupos que todavía tienen disponibilidad y allí incluirse. A más tardar el día 16 de julio tienen disponibilidad para hacer esto, de lo contrario el tutor dará paso a vincularlo a un equipo de trabajo que aún todavía tenga cupo disponible.